Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente, después de un tiempo de descanso, con el programa este que hemos denominado Contando Historias, con mi compañero Jorge Bin. Jorge, buen día. Buen día, ¿qué tal? Che? Gracias. Acá estamos de nuevo. Ansioso también. Sí, acá. con renovadas ganas de contar cosas. Jorge tiene siempre muchas cosas para contar. Hoy tiene muchas cosas para contar, pero después para el final nos va a quedar una perlita ahí que tiene, muy especial, que tiene Jorge. Hoy vamos a arrancar contando, porque en el anterior contamos cosas del campo Quirno, que es donde Jorge nació. Sí, nos vamos corriendo para este Y lado. ahora nos vamos corriendo para el campo Rueda. Ya. Que el campo Rueda es una cosa, un dato interesante. Es la compra más vieja de toda la zona, del año 1857, o sea, tiene 170 años. Sí, vino un Miguel Rueda. Miguel Rueda en 1857. Sí, claro. Que era un medio político, venía de Santiago del Estero. Sí, tenía muy buenas relaciones con el entrerriano Urquiza, sí. Urquiza, y habían hecho negocios con él. Sí. Hay un libro que Sí. yo leí Sí, que se trataban entre ellos. Creo que tenían un saladero en Rosario. Un saladero. Sí. No, claro. Y incluso él, como había estado en la política, había estado exiliado en Bolivia un tiempo. Porque él era de Santiago del Estero, después se fue a Tucumán, y ahí, no sé, se ve que tomó partido por el bando equivocado, el que perdió se tuvo que ir a Bolivia. Sí, fue perseguido. Sí, y después finalmente se radicó ahí en Rosario. Claro. Y compra este campo en 1857, que por lo que yo leía eran 10 kilómetros por 15, o sea que serían 15.000 hectáreas. Sí, según los muchachos que heredaron 16.000 hectáreas, pero ahí eran varios hermanos, Sí, después hijos, sí, que fueron dividiendo. Uno de ellos había quedado con esa fracción de campo, ¿no? claro, que el casco era San Miguel, digamos, ahí De San Miguel. cerca de Claro. Santa Isabel. Sí, Vos lo conocés, Jorge. sí, lo conozco, sí. Y una cosa interesante de una familia tan vieja que todavía hay... Había otro casco que estaba en los lagos. Los lagos Rueda, Claro, exactamente. Lagos Rueda, sí. Que en una época se dedicó al turismo. Claro, Miguelito, donde el casco del abuelo de Miguel Rueda, eso hacía turismo. Después se le prendió juego en realidad y terminó con eso, creo yo, ¿no? Sí, creo que no. Sí, una vez nos invitó a tomar un té ahí, y hubo una historia, y nos enseñó el libro, donde había hecho todo el recorrido con un barco durante 2 años. Sí. Toda la familia, Miguel Rueda, con las hijas e hijos, habían dado la vuelta al mundo, parecía, ¿no? Sí, eran años muy... 2 años le llevó eso. Increíble, ¿no? La opulencia que había, daba para todo. Daba para todo, ¿no? Pero, Claro. digamos, es notable que todavía haya gente de la familia que tiene parte de esos campos, ¿no? Bueno, Claro. creo que la Zoraida también. Zoraida era la mujer de Miguel Rueda, Zoraida Bet de Claro. Rueda. Sí. Bueno, acá hay un campo que se llama La Zoraida, cerca de Cañá. Que después él, en ese cuadrado de Miguel Rueda, vende una fracción de campo y lo compra un Bozana. Bozana lo vende y compra Galicio. Sí. Galicio vende y es del hijo mío el campo ese. Y figura en el mapa. Está bien, La primer venta de campo que está en el mapa está bueno. está ahí. Bueno, que y acá- logramos las copias de esos mapas, ¿no? Jorge, y en el campo Rueda estaba el famoso posta de las encadenadas. Claro, el campo de los Ruedas. Sí, Que ahí alguna la vez lo posta. hemos comentado. Claro, más acá. En sí. algún libro, yo estuve con este libro, a ver si se ve acá. No, así. Ahí está. De Landaburu, del doctor Landaburu. Ah, entonces, de Tiene Benatuerto. muchos datos. Claro. Y parece que en algún momento le decían que la tenuta a esa posta. Es medio impreciso el dato, ¿no? Después, bueno, estuvo la estafeta, estuvo la policía que vos comentaste. Claro, eso, la posta, eso estaba en la comisaría, donde estaba José Montenegro, estaba más cerca del pueblo de Villa Cañá. Claro. Ese campo ahora pertenece a la familia Goya, Ah, de mirá. Estela Goya. Y hay todavía un rastro, que hay un paredón, una planta,
Y Está- había una chapa, Sí, que la vimos. claro. Había una chapa. Que había una chapa que había que reponer todo eso, habíamos dicho con vos, ¿no? Habíamos dicho de hacer eso. Y a ver, Que después mostramos la rastra, de don José Montenegro, tu compañero. Cachito Ruiz, que escuchó la conversación. Si yo tengo, dice el testimonio, tenía La rastra. la rastra y el facón que lo trajimos acá y lo mostramos. Sí, sí, lo trajimos. Lo invitamos, pero no quiso venir. Bueno, en algún momento va a venir. Sí, claro. Todas estas cosas ocurren en el campo Rueda. Una cosa interesante, ¿dónde empezaba el campo Rueda, Jorge? Acá muy cerquita. Acá en la Rinconada, que supo ser de Robea, que hoy ese campo es de Cunoflí. De Cuño Ahí Flores. arranca ese rincón. Prácticamente donde termina Claro. la avenida 50. Sí, el campo que sale para el campo Quirno. Claro. Claro. Que bueno, ahora es lo que sale el campo. Enfrente era que Moreno, Campo Chapino. Claro. ¿No? Y de este lado Rueda, que arranca ahí. Ahí en arrancaba. ese rincón. Claro, ahí arrancaba Rueda y iba hasta pasando la ruta 8. Que va pasando a la ruta 8. Sí, que es de los Pintos. La otra punta es de los Pintos, que son bisnietos, tartaranietos. Descendiente. Descendientes de aquella esquina, que enfrente hay una fracción del campo de Enrique Vázquez, Ah, y están los Montanari ahí cerquita, está bien. que era del Hortondo. Gente de Cañar. Pintando el Hortondo, claro, Sí, sí. sí. Y dice la Rinconada, le habían puesto los Robea, porque habían comprado en 16, 17 hectáreas donde iban a hacer la feria. Me acuerdo que había un letrero grande de propaganda, remate. ¿No se hizo nunca la feria ahí? No. No. Bueno. Ellos tenían 3 ferias, pero alquilaban la feria. Ah, Y después, cuando tenían esa fracción, después, cuando ellos, Quirno le vende la fracción de campo, vendieron a un Querrique, que había sacado la lotería, le vende el campo a ese hombre, a Querrique. Y ¿qué? Querrique, claro, Padre Pichón. no, después lo compra Cunoflí. No, digo no, porque a Querrique también le dicen Pichón, o el abuelo de Pichón puede Querrique. ser. Le decían el turco Querrique, curandero, le decían algunos. Gente muy buena, hay familia acá, ¿eh? Sí, Acá sí. hay nietos. Por Sí, eso. Sí, claro. Que le dicen Sí, Pichón Querrique, sí. Y hay un chico Querrique acá, albañil, que Sí. vive, no sé cómo está, Sí. tiene una hija. Sí, Que está medio. había otro mayor que se fue de acá y murió en un accidente. Sí, sí, vive, sí, sí. Que el hijo de ese Querrique trabaja en MSU. Ajá, Sí, sí. claro. Sí. Mirá vos. Jorge, una cosa que habíamos charlado que contaras era cómo empezaban todos esos inmigrantes que gente como Rueda le daban Claro. fracciones Y de campo. Tenían los campos vacíos, necesitaban de esa gente inmigrante que volvieran, ¿no? Algunos venían sin nada y le daban a caballo. Papá, cuando vino, no sé en qué campo habrá ido, le dieron una yunta de bueyes y un carpidora mancera de un solo surco. Dice que el maíz le llegaba al pecho, mojado todo el día. Claro. Ya, mira vos, ¿no? En algunos casos los caballos eran más rápidos que los Claro, bueyes. después los que tenían caballadas le daban a los caballos, pero tenían que amasarlos, no todos eran mansos, ¿no? Preparar las tierras que nunca había entrado, eran... Así que le daban caballos, pero los caballos había que domarlos. Claro, había que domarlos. Vos sí. contaste un detalle de tu mamá, Sí. que las manos las Claro. tenía muy... Sí, palenqueaban los caballos, mamá tenía los dedos desfigurados y le pregunté a mamá, dice, palenqueando los caballos, le había apretado el cabresto y le había reventado los dedos. Y a lo mejor no iba al doctor tampoco. No era fácil, Claro. sí, no era fácil. No, Claro, bueno, mamá era la más chica, ¿no? claro. De todo el familión que eran. La colonia de Teodolina, que eran fracciones más chiquitas de campo, a mí me comentaron, ¿no? Eso no lo tengo confirmado, que eran más chicas porque en esa época eran más bueyes que caballos. Y entonces como el buey podían trabajar menos campo. Menos campo, era lento y no lo hacía hacer trabajar media hora más. Parecía que calculaba el tiempo, cuando llegaba a la punta para hacerlo volver no querían. El buey. No, ya quería irse de vuelta. Mirá vos, ¿no? No dice podría trabajar un rato más, dar una vuelta más. No. Había obligándolo. Claro. Si hacía decir no, por voluntad no. Jorge, ¿cómo era el sistema? Le daban una fracción de campo y sobre eso pagaban
Claro, sobre la frente, claro. Pero le daban después una parte que era para mantener los caballos. Para mantener los caballos, ellos no pagaban nada. Sí. Le permitía 20 gallinas, algunos chanchos, 2 vacas, la vaca lechera y la tropicita de caballo para trabajar el campo. Y el resto sí que trabajaban, tenían que pagar el porcentaje de lo que salía la cosecha. Y ahí hacía que Claro. hacían trigo, maíz. Claro, pero en aquel entonces no era granel, era todo en bolsa, porque el trigo se emparvaba. Ah, eso está bueno que lo cuentes. Claro, sí. dice, El buen trigo trigo. se emparvaba y el maíz se entrojaba. Claro, A ver. en las primeras cosechas cuando no había máquinas, dice que se agarraba el manojo de trigo y se cortaba con la hoja y lo iban así de pilas de, así, ¿no? Y hacían la... Claro. Y bueno, y después con la hileradora, que es tirada por caballo, se tiraba arriba una chata y eso lo emparvaban. Y cuando se trillaba, arriba de la parva había 5 o 6, porque no caminaban. Uno levantaba una horquilla, se la agarraba, la tiraba hasta le traía la punta de la parva y caía en la draga, la máquina. En la máquina... Y la máquina a vapor. A vapor. La máquina estaba lejos de la parva. Porque Vos- como iba a juego, era peligroso, ¿no? Claro. Ya, una correa inmensa, larga como de 25 o 30 metros, estaba del motor a la máquina que trillaba. Y hay algunos de los maquinistas que son familias que están en Cañas todavía. Vos Sí, comentaste bueno, varios. Claro. Yo- ¿Vos te Los acordás? maquinistas, uno era don Pepe Orsiane, que trabajaba en Campo Chapino. Ah. Mirá, vos me acuerdo de ellos porque fue padrino mío. Ah, Mirá. está bien. Los Algo- Carri. Ah, los Carri, que hay familia Claro. Carri acá ahora también. Vidal, el padre de Vidal Fernandito, el abuelo. El abuelo. Don Juan Vidal. El abuelo. Claro. El padre sí, del Chocho. Claro, El padre del Chocho. sí. Y después no sé si... Había un Canovi también. Me mencionaste alguno más ayer. Bergini. Claro, sí, Bergini el campo. El manco Bergini decía porque le faltaba medio brazo. Está bien. Contá lo del maíz, contá entonces también. ¿Cómo era el tema de la troja, todo eso? Ah, la troja. ¿Cómo se- Sí, bueno, se trojaba. Se hacía una circunferencia Pero, de la perdón. misma chala. Se cosechaba espiga. Sí, se cosechaba espiga. Espiga. Con la maleta, la bolsa, se cargaba la chata y se llevaba a donde estaba el carrito, ¿no? El cable, al palo alto, de 9, 10, 11 metros, según el tamaño de la troja. Y la troja era circular. Circular, si vos tenías como ser 9 metros la troja de diámetro, para sacar los cables tenía que multiplicar 9 por 3, 14, 16, te daba el largo del alambre y cortaba todos los alambres el mismo largo, para a medida que iban poniendo la chala, enseguida había que poner alambre, se corría el maíz, iban las trojas hasta arriba. Está bien. Claro. Y la troja esa se mantenía durante cierto tiempo. Ah, sí, hasta que fuera la máquina, o ten la necesidad de vender, y si no, pasaba de un año al otro. Claro, porque al estar con el marlo así no se mantenía seco. Se mantenía seco. Pero después sacaron una máquina y lo juntaba, entrojaban maíz con la chala. Pero la calidad del maíz no era bueno y mantenía la humedad. Claro, Iba rápido el gorgojo y la polilla. claro. ¿no? Pero si no, habitualmente se entrojaba Se deschaba. sin chala. Claro, sí. Y después también era lo mismo, después iba la máquina. La máquina era una adega que iba ahí, se hacía, cortaba los alambres, un agujero grande en la troja, pero había que mantenerla que no se inclinara. La máquina tenía una draga que iba por un carretel, un cable, 2 gauchos fuertes, llevaban al otro extremo de la troja y ahí arrastraban el maíz a la máquina. Continuamente y la troja bajaba parejito. Claro. Porque si no se podía correr y desgranar, ¿no? En todo ese movimiento, mucha gente trabajando. Sí, mucha gente, claro. Y después te traían carro. Sí, no, pero primeramente no existía granel, salía de la máquina y se embolsaba. Había que coserlo en 2 o 3 costureros, un enganchador o 2, y después había varios que llevaba gente que levantaba la bolsa y él pasaba como caminando, le largaba la bolsa al hombre y lo iban estivando. Claro. Claro. Y eso ocurría después cuando lo traían en el galpón, pasaba lo mismo. Que había todo un sistema de carros.
Claro, estaban los carros, los camiones con rueda fija, ¿no? Maciza, en aquel entonces. Y los carreros también, ahí mencionaste varios. Ah, sí, había una flota de camión, de carro acá. Salazar. Salazar, había varios. Merlo. Había un Merlo también, sí. Un amigo muy conocido de... Había un tal Blanco, mirá, que eran los transportistas de esa época. transportista y hombreador de bolsa de acá y Galpón, Claro. ¿sí? Más famoso esa gente, ¿no? Un amigo tuyo de Venado también tenía un... Ah, sí, tenía, sí, Roma. Don Juan Roma, cuenta que el padre de él tenía una flota De carro. le decíamos, una tropilla de caballo y 3 o 4 carros. Claro, era el sistema de Sí, transporte sí. que había. Iban a Rosario a buscar la arena cuando se fundó Venado Tuerto. Mirá, ¿no? Miércoles. A carro traían eso. Che, o sea, el carro lo traía a la estación se acopiaba en las bolsas. Ah, sí, el cereal. Se traía ahí, se acopiaban y En los galpones, eso que hay ahí. en los galpones de ferrocarril. Porque venían, a lo mejor había 2 o 3 máquinas trabajando por ahí, venían continuamente los carros yendo. Y algunos colonos traían eso, el cereal. No. Con carro. Claro. Y después cuando había que ponerlo en el tren, había que cargarlos en el tren. Eso lo hacía mi papá vos sabés que mi papá me contaba, cuando yo era chico, y nombraba los compañeros de trabajo de él. Ah, mirá vos. Y uno era Martínez. Sí. Bueno, hay una anécdota ahí El con papá Joselo, de Martínez Suárez, el padre de Joselo. el padre de Joselo. Y de Mirta Era también. joven, era soltero el muchacho, porque tiene que haber sido allá por el año 20 al 23, 24. Eso. Bueno, contá la anécdota del Bueno, del Hotel Colón que Joselo, te juntaste con charlamos. Joselo. Claro. Contalo. Qué hombre agradable y humilde, sin eso. ¿Qué ahí tenés? Una necesidad de contar su historia. A ver, Ay, Yo te alcanzo el libro. mirá, claro. Mostrar. Claro. está el libro. Este libro, claro. Este libro me lo regalaron a mí, que lo hizo Joselo, mejor dicho, el que lo hizo, Y cuenta un o poco sea, toda la los historia. reporteros iba contando y escribieron este libro. Esto es hermoso porque él cuenta la historia de los abuelos. Claro. Ya. Entonces, como yo sabía algo de eso y charlando, cuando vino el Hotel Colón, le dije, Vos tenías miedo de contarle. yo tenía miedo de contarlo. Ya estaba senjo. Sí, Facio. Tenés que así no sacar una foto. Pues. Bueno, y se emocionó, era cierto. Pero no, Ya- pero, ¿cómo era el tema? Vos tenías miedo de contarle, pero Facio te dijo, no, contale. Claro, no, como voy a contar. Yo. No, contalo. Claro. Y todavía se asombró, dice, medio como retándome que yo no sabía hablar catalán. Ah, ¿Cómo no vas a saber hablar catalán? Me dice. No sé. Y yo no sé. Mira vos, papá y el papá de él eran compañeros. Papá era 7 años mayor que Martínez. Mira, bueno. ¿y trabajaron juntos? Trabajaron juntos enviando las bolsas, porque esos primeros trabajos que venían, porque él tenía una idea política Anarquista. anarquista, que le costaba conseguir trabajo. Porque es lo que cuenta Joselo, se lo había contado la mamá, doña Rosita Suárez, ¿no? Qué historia linda lo que cuenta doña Rosita Suárez, Que el padre era cerealista. que era cerealista, acopiaba cereales y paraban. Si el último viaje vinieron acá a Villa Cañá, con la hija Rosita, que había nacido acá en la Argentina, Coronel Dorrego. Allá en la provincia de Buenos Aires. Claro, se habían ido a España, doña Rosita Suárez, y después vienen de vuelta, acá y se instalan acá Rosita en Villa Suárez Cañá. es la que era maestra. Era maestra, claro. Y el padre de este hombre era Suárez, compraba cereal y lo mandaba a España. ¿Cómo era esa historia? ¿Cómo era eso? Claro, él acopiaba cereal, compraba, sería como un consignatario, Sí. ¿no? Y mandaban a Buenos Aires, cargaban los barcos y se iban a España. Un negocio que hacían eso. Pero- Un hombre de buena posición, inteligente, ¿no? Todos fueron muy inteligentes, ¿eh? Muy bien.
Y así se conocieron, ¿no? Está bien. Bueno, le contaste la historia a Joselo y no se enojó. No. Bueno, mirá, lo deja en el libro, porque ahí salimos todas las dudas. En este libro está toda la historia. Claro. No de él, de los abuelos Martínez, claro, y de los abuelos Suárez. Está bien. Claro. Todo fue su comienzo. Cuando vino por última vez, tomaron un barco y se vinieron a América. Pues ya habían empezado en Arribeños, en Arenales, ¿dónde era que estaban? Los Martínez sí, vinieron al pueblo en Arenales, no, Arribeño. Arribeño, más cerquita. Acá, ahí por donde está el campo Caldani, por ahí. Sí, ahí paraban en un campito, cuenta él, con los padres, y se vinieron acá en Villa Cañá. Y la mamá consiguió dar clase en un campo, cuenta Joselo, que no podía dar clase a los chicos porque a la mañana temprano los mandaban todos a trabajar en el campo y no volvían hasta la noche. No aprendían nada los chicos. Y después ella fue a trabajar de maestra en la escuela. Claro. Paraba en la casa de Gastón, ¿no? No. De Juan Gastón. Gastón, claro, los Gastón Arezzo. Claro. Y ahí se hizo en los viejos. Cuenta él que los papás se hicieron de novio ahí, ¿no? Mirá, bueno. Con Martínez. Y acá está la fecha del casamiento, todos los detalles están en este libro. Está bueno. Bueno, Jorge. Sí. Creo que por hoy comentamos todo lo que habíamos charlado, así que por hoy damos por terminado nuestro programa. Muchas gracias a todos.